Ahora bien, continuando con la nomenclatura química inorgánica, vamos a ver el siguiente grupo de compuestos. Estos son los óxidos ácidos, o mejor conocidos como anhídridos. Y en la definición nos dice que son compuestos igual binarios, es decir, formados de dos elementos, ¿verdad? Y están formados específicamente por un no metal, que aquí vemos una configuración matemática, que ese no metal está definido como una N mayúscula, seguido del número 2, que esto corresponde, ya lo sabemos, por los óxidos básicos que vimos anteriormente, a la valencia del oxígeno y seguido del oxígeno, y en esta posición se escribe la valencia correspondiente al no metal con la que está trabajando, por supuesto, ¿no? Tal y como lo dice aquí a continuación. Y entonces vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos para los óxidos básicos con estos nuevos óxidos ácidos o los anhídridos, que son el siguiente grupo de compuestos que seguiría después de los que vimos anteriormente. Bien, entonces, y en la primera fila vamos a ir, para cada compuesto, vamos a ir dándole cada uno de sus tres nombres correspondientemente en las tres nomenclaturas que nosotros ya hemos platicado que existen, ¿no? Porque este grupo también se pueden nombrar con los tres tipos de nomenclaturas. Y entonces, para el primer ejemplo, tenemos aquí a F2O. Y entonces habíamos dicho que en la nomenclatura sistemática se utilizan los prefijos numerales griegos, y entonces aquí tendríamos que utilizar el prefijo numeral griego para ese uno que está ahí, que no se escribe, pero sé que ahí está, así que debería de ser mono. Por lo tanto, aquí correspondería a la palabra mono, y consecuentemente, alusivo a este grupo de compuestos, sería la palabra óxido. Entonces, para no repetir la doble O, entonces simplemente monóxido, ¿verdad? Tal y como lo vimos anteriormente, seguido de la preposición de, seguido del nombre del elemento en cuestión, que en este caso es el flúor. Para efectos de estos compuestos, el flúor trabaja con valencia 1, solamente tiene una valencia, eso es un aspecto a considerar de este elemento. Y bien, ahora nos fijamos en este número para poner el valor correspondiente al prefijo numeral griego alusivo al 2. Entonces, en este caso es di, entonces sería difluor. Bien. Ahora, consecuentemente, en la nomenclatura stock ponemos la palabra óxido, como ya lo aprendimos de los óxidos básicos, ¿verdad? Óxido, seguido de la preposición de, y la palabra flúor, flúor, y en este caso, si el flúor tiene más de una valencia, se pone entre paréntesis el valor de esa valencia en número romano, ¿no? Pero el flúor nada más tiene una valencia, que lo podemos ver aquí en la tabla periódica. Bien, y aquí me menciona una nota bastante importante, que en la nomenclatura tradicional este compuesto no es una excepción a la regla, ¿no? Entonces, como solamente tiene una valencia, esa valencia se infiere debe de ser la mayor. Así que, de acuerdo a la regla que nosotros hemos aprendido de la nomenclatura tradicional, le correspondería el sufijo ico. ¿Sí? Porque si tiene solo una valencia, recuerden ustedes de acuerdo a la tabla que yo les mostré, entonces le corresponde ese sufijo, el ico. Sin embargo, esto no es así. Este compuesto, como es una excepción a la regla, y de esto nos vamos a encontrar algunos en el camino, le va a corresponder, en cuanto a la nomenclatura tradicional se refiere, el nombre de anhídrido hipofluoroso. Ese anhídrido es alusivo al nombre de los compuestos a los que estamos haciendo alusión. Entonces, todos los compuestos en la nomenclatura tradicional, en lugar de la palabra óxido, van a llevar la palabra anhídrido, y eso es lo que los diferencia de los óxidos básicos precisamente. Entonces, este es la palabra anhídrido, seguido de, fíjense, el prefijo hipo, como esto lo hace como si tuviera tres o cuatro valencias inclusive, pero sabemos que el flúor no tiene tres ni cuatro valencias, no tiene solamente una, cuyo valor numérico es uno. Entonces, esto es, como bien lo dice aquí, es una excepción, así que para efectos de estudios subsecuentes,
a este lo vamos a nombrar en la nomenclatura tradicional como anhídrido hipofluoroso. Así que habría básicamente que aprenderse este nombre. Bien, el siguiente compuesto dice que es Cl2O, así que yo identifico al Cl como el cloro, el O por supuesto el oxígeno. Entonces, en cuanto a la nomenclatura sistemática, aquí va un 1, por lo tanto el prefijo numeral alusivo al 1 que va ahí es mono, y nuevamente es monóxido, para no repetir, óxido, seguido de la preposición de, y entonces miro este numerito y utilizo el prefijo numeral correspondiente al número 2, que en este caso sería dicloro, por supuesto, seguido del nombre del elemento en cuestión. Bien, ahora para la nomenclatura stock utilizamos la misma base, el nombre óxido, la misma preposición de y la palabra cloro, ¿verdad? Y como el cloro tiene más de una valencia, tiene 4 para ser exactos, 1, 3, 5 y 7, cuyos valores te aparecen a continuación. Entonces tengo que identificar con qué valor numérico de valencia está trabajando, porque esto lo debo de escribir entre paréntesis y en número romano al final de este nombre, ¿no? Bien, y entonces aquí hay un 2 tal y como me lo muestra aquí la forma matemática que debe de tener esta especie. Por lo tanto, el número que tiene aquí directamente sería el valor de la valencia numérica con la que está trabajando este elemento en cuestión. Y entonces ese número ya hemos definido que es 1. Así que este 1 corresponde directamente al valor numérico de la valencia con la que está trabajando este elemento. Por lo tanto, entonces escribimos entre paréntesis S1. Bien, y el número romano, ¿verdad? Entonces aquí sí seguimos respetando las reglas de nomenclatura. Entonces estoy obligado a escribir la palabra anhídrido, que esto hace alusión al nombre de los compuestos que estamos viendo en esta sección, anhídrido, y fíjense, aquí utilizamos la tabla, nos apoyamos de la tabla, tenemos 4 valores numéricos de valencia, 1, 3, 5 y 7 para el cloro, entonces está trabajando con la valencia 1, que numéricamente hablando, en cuanto a valores numéricos, ¿verdad? Es la menor de las 4, así que le corresponde tanto el prefijo hipo como el sufijo oso. Entonces llevaría hipo seguido del nombre del metal, del no metal, perdón, que en este caso es cloro, y después la terminación cloroso, ¿no? Ya no repetimos la otra O, entonces como la terminación va a ser oso, entonces va a ser hipocloroso. Bien, vamos con el siguiente compuesto. Entonces identifico al azufre como un no metal, por supuesto, seguido del oxígeno, así que identifico esta especie como un anhídrido o un óxido ácido, perdón. Entonces vámonos con la nomenclatura tradicional. Aquí sé que hay un 1, entonces aquí debería de ir la palabra monóxido, seguido de la preposición de, y miramos el valor numérico que hay aquí y le correspondería el prefijo numeral mono, por supuesto, porque es 1, pero también podemos dejarlo con el puro nombre del elemento no metálico. Entonces sería azufre. Esto no es ninguna regla, así lo pudimos haber hecho también para los óxidos básicos que vimos anteriormente. Podemos o no podemos escribir el prefijo numeral en mono, en donde va el elemento metálico o no metálico. En el caso del principio del nombre, que es monóxido, sí es absolutamente obligatorio, pero para el caso del elemento que va a continuación, que podría ser el metal o no metal, como lo es en este caso, no es necesario que vaya la palabra mono. ¿Cómo sé que entonces no hay otro valor numérico entre el azufre y el oxígeno? Aquí, pues fácil, si no hay di, tri, tetra, penta, hexa, entonces pues entiendo que es uno, ¿no? Básicamente el valor numérico. Por eso es que no es necesario que coloque la palabra mono. Bien, aclarado esa parte, entonces continuamos con la nomenclatura stock. Ponemos la palabra óxido seguido de la preposición de
y escribimos el nombre del elemento no metálico, que en este caso es el azufre, ¿no? Y como el azufre tiene más de una valencia, tiene tres para ser precisos, 2, 4 y 6. Aquí te los pongo a continuación en la tabla periódica y tenemos que escribir entre paréntesis el valor de la valencia con la que está trabajando, ¿no? Y para hacerlo más comprensible, a ver, vamos a explicarlo por esta parte para que nos quede más claro. Entonces tenemos esta especie como el compuesto resultante. No sabemos si se simplificó al menos hasta ahorita, pero yo me doy cuenta que dice, de acuerdo a la forma o a la especie matemática, en medio de los dos elementos debe de haber un 2. Entonces, eso ya es un indicativo de una simplificación. ¿A qué proporción se realizó esa simplificación? Bueno, por mitad, porque si aquí debe de haber un 2 y en su lugar hay un 1, entonces fue por mitad. Entonces, el mismo razonamiento aplicó para acá. Si en esta especie que yo tengo ya simplificada hay un 1 en esta parte, quiere decir que se simplificó y antes había el doble de este valor. Entonces quiere decir que realmente esta especie se escribió originalmente así, S2 o 2. Y esto es precisamente la valencia a la que le corresponde el azufre. Habíamos dicho que el azufre tiene tres valencias, cuyos valores son 2, 4 y 6. Así que S2 es una de esas valencias, ¿no? Entonces, la especie antecesora es S2O2. Así que la valencia con la que está trabajando el azufre en ese compuesto, en este compuesto ya simplificado, pues es 2. Así que ese número se lo escribo entre paréntesis y en número romano para completar el nombre de en la nomenclatura esto. Muy bien, y en la nomenclatura tradicional iría la palabra anhídrido sin la preposición de, y como tiene tres valencias, el azufre que ya hemos platicado, y está trabajando con la menor de las tres que tiene, entonces le corresponde el prefijo hipo y el sufijo oso. Entonces, al igual que el anterior, sería hipo. Ahora bien, el azufre, al igual que los otros elementos específicos que vimos en los óxidos básicos, utiliza en el nombre tradicional la base etimológica del mismo. Y como el azufre no es AS, sino S, entonces eso es un indicativo de que para escribir su símbolo en la tabla periódica se utilizó una raíz etimológica y ciertamente así lo es, el azufre es sulfur, ¿no? Como ya lo vimos, porque yo ya te dejé las raíces etimológicas en el video anterior, entonces aquí sería hiposulfuroso con la terminación oso, ¿no? Porque de las tres valencias está trabajando con la menor y le corresponde tanto el prefijo hipo como el sufijo oso, ¿no? Bien, en cuanto al siguiente compuesto se refiere, es este, identifico la I precisamente como un no metal, el yodo, por supuesto, y seguido del oxígeno, por lo tanto identifico a la especie como un anhídrido, un óxido ácido. Entonces, para nombrarlo en la nomenclatura sistemática, utilizo el prefijo numeral correspondiente al 3, que en este caso sería trióxido, óxido D, y me fijo en este numerito que es 2, entonces escribo di y diodo, ¿no? Porque este ya sabemos que va a quedar así para no repetir el nombre, ¿no? Lo vimos en uno de los ejemplos, ¿no? Diodo. Bien, realmente pues, hay literaturas que lo manejan como diodo, pues, no hay una ley escrita para esta cuestión. Solo hay que tratar de respetar al máximo estas reglas de nomenclatura y algunas pequeñas pautas especiales que sí existen para nombrar los compuestos como este que está aquí. Bien, en la nomenclatura stock entonces estaríamos obligados a escribir la palabra óxido seguido de la preposición de, escribimos el nombre del compuesto, lo vamos a poner como yodo porque no hay distinción entre esto. Abrimos un paréntesis y ya que el yodo tiene más de una valencia,
tenemos que escribir el valor de la valencia con la que está trabajando en este compuesto. Y a ver, ¿cuál valencia sería con la que está trabajando en este compuesto? ¿Cómo lo identificamos? Bueno, pues fácil. Tenemos esta especie y vemos que cumple la forma matemática en la que debe de estar escrita. Es decir, entre el no metal y el oxígeno hay un 2. Así que aquí sí hay un 2 en medio del no metal y el oxígeno. Por lo tanto, el número debajo del oxígeno corresponde al valor numérico directo de la valencia del elemento en cuestión. En este caso es 3. Así que 3 es el valor numérico de la valencia con la que está trabajando el yodo para este compuesto, ¿no? Bien, y en la nomenclatura tradicional escribimos la palabra anhídrido, hídrido, sin la preposición, y como tiene 4 valencias, que lo podemos ver a continuación en la tabla periódica, y de esas 4 está ocupando, las valencias que tiene son 1, 3, 5 y 7. Entonces, numéricamente hablando, de mi izquierda a derecha, 1, 3, 5 y 7, está trabajando con una de las de en medio, ¿no? De acuerdo a la tabla que vimos para la nomenclatura tradicional, si fuera esta, se ocuparían los prefijos y sufijos hipo y oso. Para esta, se ocuparía simplemente el sufijo oso, ¿no? Entonces, es esta con la que está trabajando porque es 1, 3, estoy hablando de los valores numéricos de sus valencias, 1, 3, 5 y 7, y yo sé que está trabajando con la valencia 3, de menor a mayor, claro está. Entonces, si es con la 3, entonces solamente le corresponde el sufijo oso, y entonces escribo iodoso, ¿no? Que por supuesto también lo puedo dejar como yodoso con Y, ¿verdad? Le vuelvo y repito, aquí no hay ninguna ley que me impida o me limite estrictamente que tenga que ser de una u otra forma. Cuando nosotros estamos en el laboratorio nos encontramos con que algunas marcas manejan el compuesto utilizándolo como yodo, con Y, y otras utilizándolo como con I latina y yodo, ¿no? Y entonces pues realmente esto es simplemente, hay que tener la comprensión y no la estricticidad, como lo es como por ejemplo en las matemáticas, ¿no? Que hay que ser sumamente estrictos para realizar ciertos procedimientos. Bien, ahora el siguiente compuesto es entonces es este SeO2. Claro que yo lo identifico como un óxido ácido, un anhídrido, ¿verdad? Porque identifico al Se como un no metal, es el selenio. Bien, y para nombrarlo en la nomenclatura sistemática, no tengo que mirar las valencias, eso ya lo hemos ido aprendiendo, entonces solamente miro directamente los números que hay abajo de cada uno de los elementos en cuestión, empezando por el del lado derecho o el que está con el oxígeno, que en este caso es 2, entonces sería di óxido, óxido, seguido de la preposición de, y como aquí hay un 1 que no se escribe, pero yo sé que ahí está, puedo escribir la palabra mono o simplemente no le puedo poner nada, y entonces escribo selenio, ¿sí? Entonces este quedaría como dióxido de selenio. Bien, consecuentemente en la nomenclatura stock escribiría yo la palabra óxido seguido de la preposición de con el nombre del elemento no metálico, selenio, ya hemos dicho, y si tiene más de una valencia, escribimos el valor de la valencia, el valor numérico de la valencia con la que está trabajando este elemento. Y si es el caso para el selenio, porque aquí lo podemos ver en la tabla periódica, tiene 3 valencias el selenio, ¿verdad? Cuyos valores numéricos son 2, 4 y 6, ¿no? Así que para efectos de este compuesto, ¿con qué valor de valencia crees tú que está trabajando? A ver, vamos a averiguarlos. Está el compuesto como CeO2. Fíjate, entonces la regla matemática de la escritura de la especie me dice que debería de haber un 2 aquí y no lo está. En su lugar hay un 1, ¿no? Bueno, yo lo sé que ese 1 ahí está, ¿no? Entonces quiere decir que hubo una simplificación a la mitad.
Y como hubo una simplificación a la mitad, así que el número que va aquí realmente en su antecesor era el doble del valor numérico que ahora está escrito. Entonces, la especie antecesora a esto es algo así como CE2 o 4, ¿no? Cuya simplificación resulta precisamente en este, mitad de 2 1, mitad de 4 pues 2, ¿no? Así que por lo tanto 4 es el valor numérico de la valencia con la que está trabajando este elemento en cuestión. Entonces, pues ya descubrimos que es 4 y escribimos ese 4 en números romanos adentro del paréntesis. Y le ponemos aquí 4. Y en la nomenclatura tradicional escribimos anhídrido, anhídrido. Y fíjate, bueno, entonces tiene tres valencias, eso ya lo vimos. De esas tres valencias, está trabajando con la de en medio, ¿no? Y de acuerdo a la tabla correspondiente en cuanto a la nomenclatura tradicional, cuando está trabajando con la de en medio solamente le corresponde el sufijo oso, ¿no? Entonces, así que este va a ser selenioso. Y bien, para el siguiente compuesto es Br2 o 5. Yo identifico precisamente el Br como un no metal, el bromo. Y entonces, por lo tanto, esto corresponde a un óxido ácido o un anhídrido, mejor dicho. Eh, entonces empezamos a nombrarlo con la nomenclatura sistemática. Y para la nomenclatura sistemática ya vamos aprendiendo que nos fijamos simple y exclusivamente en los valores numéricos que están escritos como subíndice de cada uno de los elementos en cuestión, empezando por el del oxígeno, como en este caso es 5, entonces es penta y pentaóxido, óxido seguido de la preposición de, ¿verdad? Y el valor numérico correspondiente a este, que sería dibromo, el nombre del elemento no metálico en cuestión, en este caso es bromo. Y para la nomenclatura stock, entonces quedaría como óxido, seguido de la preposición de el nombre, el elemento no metálico, es decir, bromo, bromo. Y entre paréntesis escribimos el valor numérico de la valencia con la que está trabajando si es que tiene más de una. Y si lo es para en el caso del bromo. ¿Cuántas valencias tiene el bromo? De acuerdo a la tabla periódica, aquí te lo pongo, tiene 4 valencias, tiene 1, 3, 5 y 7. Y en este caso, como yo veo que no hubo una simplificación porque ahí está escrito ese 2, alusivo a la especie matemática que corresponde a los anhídridos, entonces el 5 corresponde al valor directo de la valencia correspondiente a este elemento. Entonces ese 5 va dentro de los paréntesis en número romano, ¿no? Bien, seguido de la nomenclatura tradicional que escribimos la palabra anhídrido, nídrido y ahora bien, ya definimos que el bromo tiene 4 valencias, ¿no? Cuyos valores numéricos son 1, 3, 5 y 7. Y sabemos que está trabajando con la de valor numérico igual a 5, ¿sí? De menor a mayor ocupa la tercera posición. Así que de acuerdo a la tabla de nomenclatura tradicional, a la de la tercera posición de menor a mayor le corresponde el prefijo, el sufijo, perdón, ico, ¿no? Entonces a este sería anhídrido brómico. Brómico. Bien. Ahora, para el siguiente compuesto, SO3, entonces es otro compuesto del azufre. También lo identifico como un óxido ácido, un anhídrido, ¿verdad? Porque el azufre es un no metal, eso ya lo definimos. Y también ya definimos cuántas valencias tiene, ¿va? Pero bueno, vamos con la nomenclatura sistemática. Me fijo en este numerito, así que es 3, por lo tanto va la palabra tri aquí, el prefijo numeral tri, seguido de la palabra óxido, óxido, la preposición de, y aquí hay un 1, entonces tendría yo que escribir mono azufre o simplemente azufre, entonces lo dejo como azufre y listo. Con eso tendríamos trióxido de azufre como nomenclatura sistemática. Ahora en la nomenclatura stroke, pues ya sabes que seguimos la misma base, óxido de azufre, azufre, y como ya sabemos que el azufre tiene más de una valencia, ¿sí?
y ya dijimos de hecho cuáles son, tenemos que identificar con qué valencia, con qué valor numérico de valencia está trabajando en este compuesto. ¿Ya lo identificaste? ¿No? ¿Se te hace difícil aún? Mira, fíjate que el 2 no está en medio del azufre y el oxígeno. El 2 no está aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que se simplificó el valor en la forma, en la especie matemática, ¿verdad? Debe de haber un 2 y en su defecto hay un uno, así que se simplificó a la mitad. Por lo tanto, entonces este número tiene que estar afectado por el doble de su valor. Así que 2 por 3 es 6. Entonces el valor de la valencia numérica con la que está trabajando es 6. Se le escribimos en números romanos adentro del paréntesis y con eso queda óxido de azufre 6, ¿no? Y en la nomenclatura tradicional quedaría la palabra anhídrido. Y ahora, como el azufre tiene tres valencias y de la 3 en cuanto a los valores numéricos se refiere, es 2, 4 y 6, está trabajando con la mayor de todas, de acuerdo a la tabla de nomenclatura tradicional. Cuando esto ocurre, entonces le corresponde el sufijo ico. Entonces sería, al igual que el anterior, e, y como ya habíamos dicho que el azufre para escribir en la nomenclatura tradicional se utiliza la raíz etimológica del elemento, entonces es sulfúrico. ¿Sí? Bien, y finalmente tenemos el último compuesto que es otra variante del iodo, ¿verdad? Como ya lo hemos dicho. Entonces, nuevamente, para la nomenclatura sistemática nos fijamos en estos numeritos empezando por el del oxígeno. Como es 7, entonces es hepta y seguido de la palabra óxido, heptaóxido, seguido de la preposición de, ¿verdad? Nos fijamos en el siguiente numerito que es 2, por lo tanto es dique y diodo. Ya sabemos que le podemos poner diodo, ¿no? Bien, quedando como heptaóxido de diodo. Y en la nomenclatura esto quedaría como óxido, utilizando la misma base, seguido de la preposición de y la palabra yodo, y entre paréntesis el valor de la valencia con la que está trabajando. Y aquí es fácil identificarla porque de acuerdo al compuesto, aquí en medio hay un 2 en medio del yodo y el oxígeno. Por lo tanto, eso me dice que este valor corresponde directamente al valor numérico de la valencia con la que está trabajando. Como es 7, entonces aquí entre paréntesis va 7 en número romano. Y finalmente, en la nomenclatura tradicional tendríamos como anhídrido. Y fíjate, como tiene cuatro valencias, cuyos valores numéricos son 1, 3, 5 y 7, ya lo vimos anteriormente, y ahorita está trabajando con la mayor de todas, entonces, de acuerdo a la tabla de la nomenclatura tradicional, eso significa que voy a utilizar el prefijo per y el sufijo ico para definir el nombre de este compuesto, ¿no? Y entonces escribo periódico o periódico, como lo quieras llamar. Realmente te vuelvo a repetir, para esto no hay una regla clara. A veces cada proveedora de compuestos de laboratorio los nombra como ellos quieren, no basados en estas reglas, pero al menos sí respetan parte de estas reglas, ¿no? Entonces tú tienes que tener en claro y conocimiento de estas reglas de manera general para poder manejar mejor los siguientes temas correspondientes al apartado de química inorgánica. Ahora bien, en cuanto a estos mismos compuestos se refiere, el nitrógeno es un caso especial y vamos a ver a continuación, dice que la nomenclatura tradicional de los óxidos de nitrógeno es un tanto especial, ¿no? Y aquí hay una tabla, para que yo tenga que llenar, ¿verdad? A manera de ejemplo, pero fíjense que ya está llenada la columna de la nomenclatura tradicional precisamente haciendo hincapié a ese caso especial, y es que el nitrógeno, perdón, recordemos que es un elemento no metálico. Entonces como tiene cuatro valencias, y esto lo podemos constatar en la tabla periódica, igual en la tabla que yo les proporcioné, por supuesto. Entonces eso nos obligaría, según la regla, ¿verdad?, a escribirle todos los prefijos y sufijos correspondientes, perdón, hipo, oso,
después oso, después ico y finalmente per ico, ¿verdad? Sin embargo, podemos observar que esto no es así. Entonces, vamos a ver a qué conclusión llegamos una vez que concluyamos toda la tabla, ¿no? Primero vamos a darle el nombre, ya que nos están indicando que en la nomenclatura tradicional no se va a seguir la regla que hasta ahorita hemos fijado, ¿sí? Entonces, pero sí podemos nombrarlo sin ningún problema en la nomenclatura sistemática y en la nomenclatura stock, por supuesto, ¿no? Bien, entonces escribimos a continuación en la nomenclatura sistemática. Sería, me fijo de este numerito que está aquí, como sé que es 1, ¿verdad? Entonces iría la palabra monóxido, ¿no? Para no repetir, monóxido de, y tendría yo que escribir el prefijo numeral correspondiente a este número, en este caso es 1, sería de mononitrógeno o simplemente nitrógeno, ¿no? Entonces monóxido de nitrógeno. Bien, y en cuanto a la nomenclatura stock, entonces acuñamos la base de los compuestos, que sería óxido, ¿sí? Seguido de la preposición y el nombre del no metal, que en este caso es nitrógeno, ¿va? Nitrógeno. Y aquí debo de escribir entre paréntesis la valencia con la que está trabajando. Bueno, ya dijimos al principio que el nitrógeno tiene 4 valencias, así que sí, hay que escribir entre paréntesis el valor numérico de la valencia con la que está trabajando. Entonces, yo tengo el compuesto como NO, ¿no? ¿No? Entonces, aquí debería de haber un 2 de acuerdo a la especie, a la forma matemática que debe de tener. Entonces, no lo hay. Ahora que casualmente esta N se confunde con esta N aquí, pero no son las mismas, porque aquí la N representa el nitrógeno y aquí la N es de no metal, ¿verdad? Así que ojo con eso, no vayan a confundir esa parte. Bien, entonces aquí debería de haber un 2 y en su lugar hay un 1, quiere decir que hubo una reducción a mitad, ¿verdad? Entonces, el número que hay acá, o sea, el 1, quiere decir que yo lo debo de aumentar al doble producto de esa reducción. Así que esta especie entonces tenía la forma de N2 o 2 anteriormente, antes de que se simplificara, ¿verdad? Por ello es que mitad y mitad de ambos números entonces resultó en 1 y 1 para cada uno. Por lo tanto, la valencia correspondiente al nitrógeno pues es ese 2 que está abajo como subíndice del oxígeno antes de esa simplificación. Bien, así que escribimos dentro de paréntesis el número 2, ¿no? Y continuamos con el siguiente ejemplo, ¿no? El siguiente es también el otro óxido del nitrógeno, pero en este caso es 2. Aquí, por lo tanto, entonces sería dióxido de nitrógeno, ¿verdad? Nitrógeno. Bien, y en la nomenclatura stock sería óxido, seguido de la preposición de nitrógeno, y el valor de la valencia con la que está trabajando dentro de paréntesis. Y aplicamos la misma lógica, fíjate, NO2, no confundan con esta estructura, no. El 2 debe de estar aquí, entonces si no está el 2 y hay un 1 en su lugar, quiere decir que hubo una simplificación a mitad y por lo tanto tengo que aumentar este numerito al doble. Así que esta especie realmente tenía la forma inicial de N2 o 4, ¿no? Por eso es que se simplificó mitad y mitad y quedó como NO2, ¿no? Entonces, este 4 pues representa el valor de la valencia del nitrógeno para este compuesto. Así que aquí es es óxido de nitrógeno entre paréntesis y escribo 4 en número romano, ¿verdad? Bien, seguimos con el siguiente compuesto. También va lo mismo. Me fijo en este numerito. Sería el prefijo numeral, ¿verdad? Entonces, trióxido, trióxido de... Y pues como aquí ya no es 1, sino es 2, entonces estoy obligado a escribir de dinitrógeno, ¿verdad? Bien, y en la nomenclatura stock quedaría como óxido de nitrógeno,
y el valor de la valencia con la que está trabajando este compuesto. Y aquí la puedo leer directamente porque esta forma tiene precisamente esta estructura matemáticas donde se encuentra claramente el 2 en medio del no metal y el oxígeno. Por lo tanto, entonces este numerito corresponde directamente al valor de la valencia del nitrógeno, que es 3. Entonces aquí iría dentro de paréntesis ese número 3, ¿no? Bien, y finalmente el último compuesto hace alusión aquí al 5 abajo del oxígeno, por lo tanto sería pentaóxido de, y escribimos el prefijo numeral para este numerito dinitrógeno, ¿verdad? Bien, en la nomenclatura stock entonces quedaría como óxido de nitrógeno. ¿De nitrógeno qué? Tú ya lo sabes, ¿verdad? 5, ¿no? Por supuesto, por este 5 que está aquí. Aplica la misma lógica que la anterior. Así que entonces escribimos dentro de paréntesis y en números romanos el número 5, ¿no? Bien, ahora, ¿qué podemos concluir con esto? Fíjate, observando la nomenclatura stock, vemos que aquí están las 4 valencias con las que trabaja el nitrógeno, que es 2, 3, 4 y 5. No están ordenadas. Bueno, al menos no numéricamente hablando, pero sí tienen una peculiaridad. Están ordenadas, fíjate, están ordenadas en pares. Aquí están los números pares de las valencias, es decir, la valencia 2 y 4 para el nitrógeno, y aquí están las impares, las valencias 3 y 5. Así que esto nos lleva a deducir que en cuanto al nitrógeno se refiere solamente cuando trabaja con las valencias pares, en la nomenclatura tradicional recibe el nombre de óxido y no de anhídrido, a pesar de ser un no metal. Ojo con esto, porque esto así lo vas a encontrar en la práctica, así que esto sí es una ley, básicamente. Y para las valencias impares recibe entonces el nombre de anhídrido en la nomenclatura tradicional, ¿no? Y por lo tanto entonces se puede decir que tiene solo 2 valencias pares, y de esas 2 hay una menor y una mayor, por lo tanto la menor es terminación oso, por eso lleva aquí la terminación solamente oso al final y no hipooso, como debería de ser. Y para la mayor, que sería la 4 de las pares, por supuesto, sería la terminación ico, ¿verdad? Análogamente, también para las valencias impares, hay 2 y hay una menor y hay una mayor, así que la menor recibe la terminación oso o el sufijo oso, ¿verdad? Y no hipooso, por supuesto. Y la de la valencia mayor recibe el sufijo, la terminación ico, ¿no? Bien, y entonces esto sí sería todo en cuanto a la nomenclatura de los óxidos, ácidos o anhídridos, ¿no? Bien, por mi parte, entonces esto sería todo por lo pronto. Nos vemos hasta la próxima. Sean felices.